trabajo práctico para hacer, ¿sí? No se lo doy antes porque lo que hay que hacer justamente con los temas que terminemos de repasar esa misma clase, ¿sí? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Están todos medio dormidos? Profe, no entendí. Entonces, ¿la clase que viene es virtual y la otra es el examen? No, perdón, la clase que viene es feriado. La clase que viene es feriado 1 de mayo, no nos vemos. La siguiente es presencial. Ahí hay una clase de repaso y terminamos de ver métodos de estimación y les doy el trabajo práctico. La siguiente también es presencial y es el examen, el primer parcial, ¿sí? Eso está en el cronograma. Entren al campus que actualicé el cronograma, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entremos en tema. Método de estimación. Método de estimación vamos a ver la primera parte hoy y la segunda parte imbricado en todo lo que vimos hasta ahora de gestión de proyecto, la próxima clase que nos veamos, ¿sí? Bueno. Los métodos de estimación, digamos, estimación es un sinónimo en cierta forma de pronóstico, ¿sí? Yo pronostico algo, yo estimo algo. Cuando hablamos de estimación en proyectos de software es que uno va a estimar cuánto va a durar el desarrollo de un proyecto, cuánta gente voy a necesitar para desarrollar ese proyecto y cuánto me va a costar ese proyecto, ¿sí? Esas son las tres cosas principales que uno estima o pronostica. En general solemos usar la palabra estimación más que pronóstico porque pronóstico suena a pronóstico del clima y es bastante más impreciso que la estimación de software. Y miren que la estimación de software ya es muy imprecisa, ¿sí? Ahora bien, cuando hacemos una estimación o un pronóstico de cuánto vamos a tardar en hacer un sistema, un programa, cuántas personas vamos a necesitar y cuánto va a costar, algo tenemos que saber de eso que vamos a hacer, ¿no? Ustedes imagínense que llaman a un pintor, ¿no? Y le dicen, bueno, tengo que pintar esta pared. ¿Cuánto vas a tardar? Y le muestran la pared, ¿no? La pared gigante. Y le preguntan, bueno, ¿cuánto vas a tardar y cuánto me va a costar? ¿El pintor qué hace? Digamos, ¿qué creen ustedes que hace? Ahora, alguien haga el micrófono y díganme, ¿qué creen que hace el pintor para contestarle al tipo que lo quiere contratar? Primero me imagino que el pintor tendrá una cierta medida de, no sé, la pared tiene 20 metros y con 1 metro gasto tanto de pintura. Y más o menos así lo va calculando. Depende también de cómo esté la pared. Bueno, perfecto. Lo que dijiste está perfecto. La persona, el pintor en general, a ver si hay algún pintor entre ustedes, algún aspecto me estaré olvidando, pero el pintor en Yo general soy que ve. pintor, por eso. Ah, Por eso. bueno, buenísimo. El pintor en general que ve el tamaño de lo que tiene que pintar y la complejidad. Digamos, está húmedo acá, acá hay que sacar la pintura, acá hay que rasquetear, después hay que ponerle enduido, ¿sí? O sea, ve tamaño y complejidad. Básicamente. Bueno, ¿saben qué? Nosotros tenemos que ver más o menos lo mismo. Tamaño y complejidad cuando hacemos el software. Ahora bien, el pintor no anda con el metro, sino que el pintor canchero la ve y dice, bueno, esto es tanto por tantos metros por tantos metros, ya sabe cuánta pintura le va a llevar, dirá 2 o 3 manos, qué sé yo, y la complejidad, ¿sí? Y no necesita, posiblemente no necesita tener funciones complicadas para hacer eso, hasta lo puede hacer mentalmente, ¿sí? Bueno, y nosotros necesitamos lo mismo, pero nosotros sí necesitamos más cuentitas, ¿sí? Bueno,
El pintor, cuando ve el tamaño de lo que tiene que pintar, ¿qué hace? Metros, ¿sí? Metro cuadrado, metro por metro, ¿sí? Una pared de, no sé, de 4 metros cuadrados. 3 por tanto, le da 4, ¿sí? 1 metro de alto y 4 de largo, 4 metros cuadrados, ¿sí? Entonces la unidad para el pintor es el metro cuadrado. Ahora bien, y la complejidad, bueno, la complejidad la sacas de una observación de ver cómo está la pared. Ahora bien, siendo para el lado del software, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las unidades de medida? Nosotros no podemos decir, bueno, tenemos que hacer 2 metros cuadrados de sistemas, ¿no? No es una medida válida de tamaño el metro cuadrado. Tampoco podemos decir, bueno, me pidieron 2 kilos de sistema. Bueno, ponerle tanto. Algunos usuarios se comportan como que nos pidieran un sistema por kilo, sí, pero ese es otro tema. No son unidades de medida que sirvan para el software. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿cuál es una unidad? ¿Cuál creen ustedes que es una unidad de tamaño válida para el software? ¿Sí? ¿Cómo decimos que un software es grande o chico? ¿Qué se les ocurre? Ya descartamos metro cuadrado y kilo. ¿Alguna otra? Por la cantidad de líneas de código. Bueno, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo. Que no lo vi. ¿Matías Iñiguez? Ujú. Bueno, muy bien. Esa es una medida típica de tamaño. ¿Sí? La cantidad de líneas de código, claramente un programa va a tener más tamaño si tiene 1000 líneas de código que si tiene 10 líneas de código. Noten que tamaño no quiere decir ni complejidad ni funcionalidad. Estamos, ¿no? Es tamaño. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Buenísimo. Pregunta, ¿y el tema del peso también se puede medir por eso o por el peso de...? 2 kilos de sistema, ¿a qué te referís con peso? No, por megabyte y eso no tiene nada que ver, eso más que nada es... Bueno, esa es una medida que no se suele usar para hacer estimaciones. Digamos, cuando uno... A ver, yendo a la medida en bytes, digamos, ¿no? Y todos sus derivados para arriba o para abajo, ¿sí? De giga, peta, todo lo que siguen. Es válido usar esas medidas cuando estoy hablando de base de datos, ¿sí? O sea, tengo una base de datos de tanto y tanto. ¿Y para qué es buena esa medida? No para hacer estimaciones, que es el tema de esta clase, sino, por ejemplo, para hacer copias. Bueno, tengo que copiar de esta locación a esta otra locación, esta base de datos. Bueno, ¿cuánto copia por segundo? Bueno, entonces esta copia va a tardar tanto, ¿sí? O sea, esas son unidades de medida válidas para el software, pero no es una que usemos para estimación de esfuerzo, ¿sí? De esas 3 cosas que dijimos, ¿cuánto voy a tardar en desarrollar un software? ¿Cuánta gente voy a necesitar y cuánto me va a costar? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, entiendo. Bien. Ahora bien, cuando yo, olvídese de la base de datos ahora, yo veo un programa, el programa cuando lo deposito en algún lado, tiene un tamaño también en bytes. ¿Sí? Bueno, ese tamaño en bytes tampoco lo usamos para estimaciones, porque ese tamaño en bytes en realidad no nos dice mucho y todo tiene que ver con, también tiene que ver con qué sistema operativo estoy trabajando y con qué bibliotecas vinculé mis funciones como para que sea más grande o más chico el ejecutable, digamos, depende en qué entorno esté trabajando, ¿sí? Pero eso tampoco lo uso para hacer estimaciones. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, uno dice, es válido decir, uy, mirá, me programé esto y son tantas líneas de código en tal lenguaje. Igual, claro, tenés razón, porque supongamos que, no sé, igual es lo mismo. Una base de datos, como vos decís, tiene más, no es tanto la línea de código, sino las cosas que tiene adentro. Bueno, no es tanto los atributos, sino más los datos de las personas, lo que sea que guarda. Exacto, sí, son temas distintos. Una cosa es el programa y otra cosa es la acumulación de datos en esa base de datos, ¿sí? Cuando yo desde el punto de vista lógico
y no tanto de infraestructura que hago copias de base de datos o pesos o backups, que eso sí uso el tamaño en bytes. Pero cuando quiero ir más adentro de la base de datos, uno suele decir, bueno, esta es una base de datos que tiene tantas tablas y tantos registros, ¿sí? O sea, voy un poco más a la lógica de esa base de datos, ¿sí? Pero acá, para hacer la estimación de la que estamos hablando, no pienso en la base de datos, sino en el tamaño que va a tener la base de datos, para hacer la estimación del desarrollo del sistema, ¿sí? Por ahí voy a tener que hacer eso si es que me piden hacer un sizing. Un sizing es como, bueno, yo voy a tener este sistema. A los 10 años, teniendo en cuenta lo que va a acumular el sistema, bueno, ¿qué tipo de instalación, qué tipo de disco necesito para que el sistema siga funcionando? ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ese sizing no es la estimación de software de la que estamos hablando, ¿sí? Que es un sizing típico de infraestructura. Los sizing son para ver, bueno, qué servidores tengo, qué discos le pongo, en dónde corre esto, replicado o no replicado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí o los estoy mareando un poco? Genial. Bueno, ahora bien, las líneas de código entonces son una buena medida de tamaño. Entonces uno dice, bueno, tengo una buena medida de tamaño, entonces ya tengo un dato para hacer una estimación de software, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de ese dato para hacer una estimación? ¿Qué se les ocurre? La dificultad. No, pongamos, ese es un aspecto distinto. Vayamos a la línea de código sin tener en cuenta la dificultad aún. Y yo creo que es complejo tratar de, por ahí, entre comillas, adivinar cuántas líneas de código me va a llevar a hacer cierta funcionalidad o no. Perfecto. Bueno, perfecto. Che, ¿leyeron el material? Está muy bien. Es uno de los problemas de la línea de código. O sea, el problema más importante es que es válido para calcular el tamaño de un programa. Insisto, tamaño, no complejidad aún. Pero el problema es que yo sé la línea de código cuando ya terminé. Y cuando ya terminé, en general no me piden, bueno, ¿cuánto vas a tardar en hacerlo? Y ya lo terminé. Entonces es como un indicador, las líneas de código son como un indicador tardío. A mí cuando me preguntan cuánto vas a tardar en hacer esto, yo generalmente no empecé, no tengo ni una línea de código. Es más, posiblemente ni siquiera definí en qué lenguaje lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, ¿cómo se les ocurre que alguien ya lo pensó esto? Alguien se chocó con este problema hace años y ya lo resolvieron. ¿Qué se les ocurre que alguien hizo? Bueno, hizo un método para medir el tamaño del software que no está basado en la línea de código, porque la línea de código es válido, pero es tardío, que es antes de solo tirar una línea de código. Y eso son las funciones, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué funciones tiene que hacer mi sistema? Hago un diagrama básico, algo bien básico, un DFD, por ejemplo, ¿sí? O casos de uso. Y ahí empiezo a contar, bueno, ¿cuántas funciones tiene este sistema? Del cual todavía no programé nada. ¿Cuántas funciones tiene el sistema? ¿Cuántas entradas y salidas tiene? ¿Sí? Archivos internos, archivos externos. De estas funciones, ¿cuántas son complejas y cuáles son más fáciles? Bueno, y de ahí, con esos datos, hago una estimación. Bueno, esto, sin haber programado una línea de código, me va a llevar estimativamente tanto tiempo con tantas personas y gastaría tanto. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. Sí, profe. Hay muchos métodos de estimación. Nosotros vamos a ver los dos más clásicos, que son COCOMO y puntos de función. COCOMO viene de Constructive Cost Model y es un sistema basado en líneas de código, ¿sí? Es decir, yo
en ese caso, ya tengo las líneas de código y hago el cálculo para ver si lo que me llevó es realmente lo que me da el algoritmo. Eso es para validar el algoritmo y para ver si hice las cosas más o menos como si hubiesen estimado. Y si no, me permite estimar cuántas líneas de código va a tener mi sistema. ¿Sí? Me permite estimar la cantidad de líneas de código. Eso es COCOMO, basado en líneas de código. Y después tengo el otro, puntos de función, que es basado en las funciones del sistema. ¿Sí? Bien. En el material, ustedes tienen las fórmulas para ambos. Se indica qué se cuenta en cada caso, cómo se hace. Y en el trabajo práctico, yo les voy a pedir que apliquen uno de los dos métodos para un sistema dado, para un programa dado. Apliquen alguno de los dos métodos, hagan una estimación y en base a esa estimación hagan el diagrama Gantt del que hablamos las clases pasadas. Sí, hasta ahí me siguen. Eso es Sí, lo... joya, profe. Bien, eso es el ABC de lo que hace un responsable de proyecto, ¿eh? Digamos, cuando ustedes empiecen a trabajar, para el que no está trabajando, perdón, cuando uno, como todo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar nos dan hacer algo medio pavote o peor aún, corregir algo que hizo otro hace años y nadie quiere agarrar ese código fuente. Bueno, tenemos que superar eso. Superado eso y cuando finalmente nos dan algún proyecto con gente a cargo, bueno, empezamos haciendo estas cosas. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué me piden? Bueno, a ver, ¿cuánto tardo para hacer esto? Bueno, hagamos el diagrama Gantt. El cuánto tardo para hacer esto, tenemos que usar un método de estimación. A ver, podemos no usarlo, pero seríamos medio chanta, ¿sí? ¿Cuánto tardás para hacer esto? Y a ver, según tu cara, 3 meses. Eso no es profesional, eso es cualquier cosa, ¿sí? O sea, ya los métodos de estimación son bastante imprecisos de por sí, como para usar el método de los dígitos oscilantes, ¿sí? Bueno, temas básicos. Recuerda que esto es la primera parte de lo que es estimación. Consideraciones básicas cuando uno hace una estimación. Todos cuando hacemos una estimación del trabajo que hacemos nosotros tenemos un sesgo optimista. Es decir, un sesgo es como una inclinación, ¿sí? Se llama bias en inglés. Bias. Es decir, nosotros decimos, ¿cuánto tardas en hacer esto? Y un día. Cancherías y después tardar una semana. No, pero indefectiblemente creemos que lo vamos a hacer menos en lo que lo terminamos haciendo. Eso es, o sea, está documentado, el sesgo optimista está documentado, todos lo tenemos. ¿Cuánto tardas? Una semana, un día. Van 2 semanas y todavía no terminaste. ¿Ves? Así. Entonces, una de las cosas que tenemos que evitar cuando hacemos una estimación es el sesgo optimista, ¿sí? Todos tenemos ese sesgo y difícilmente lo podamos evitar. ¿Cómo se evita ese sesgo? Bueno, usando el método, ¿sí? Si el método te dice tardaba 2 semanas y vos decís, pero si esto yo lo hacía en 2 días, bueno, créele un poquito al método, ¿sí? Puede que tengas sesgo optimista. Ojo, por ahí vos sos un superdotado y lo terminás en 2 horas, pero bueno, son excepciones, ¿sí? Otro tema importante con respecto a la estimación tiene un margen de error, ¿sí? Para arriba o para abajo. ¿Sí? Es decir, uno estima, me voy a tardar 4 meses. Y la realidad después es que le llevó 5 o 3, por ejemplo, ¿sí? O en ese rango. Siempre tiene un margen de error. Y el margen de error es más amplio cuanto más temprano se haga la estimación. ¿Sí? Y acá volvamos al paralelismo del pronóstico del tiempo. Cuando alguien pronostica el clima de acá a un mes, ¿sí? O sea, el 24 de mayo o el 25 de mayo, que es feriado, dentro de 31 días.
va a ser sol, va a llover. Bueno, el pronóstico te dice, no, mira, va a llover. Ahora, eso tiene un amplio margen de error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muy lejos. Yo estoy calculando lo que va a pasar en 31 días en el clima. Es decir, cuanto más tarde, más margen de error. Si alguien me dice, bueno, ¿y qué clima va a ser el 25 de mayo, pero del 2028? Un margen de error terrible, ¿sí? Casi imposible con nuestra tecnología. Ahora bien, si me dicen, alguien me pide el pronóstico del clima el mismo 25 de mayo, y yo digo, llueve. Y efectivamente está lloviendo, cero margen de error. Ahora, ¿a quién le sirve ese pronóstico? A nadie. Es decir, cuanto más anticipado es un pronóstico, más útil es y más margen de error. Cuanto más tardío es el pronóstico, es más inútil y menos margen de error. Dice, a mí me preguntan, para un sistema largo, ¿cuánto voy a tardar? Bueno, todavía no empecé, 1 año. Si ya voy haciendo ese sistema, me preguntan el último día, ¿cuándo termina con esto? Mañana, listo, margen de error 0. Le pegué perfecto, porque es totalmente inútil hacer un pronóstico de esa altura. ¿Sí? Entonces, tengamos eso en cuenta. Ahora bien, ya que existe esto, ya que el margen de error es más amplio cuando mayor es el rango de estimación, ¿qué tenemos que hacer como buenos profesionales? Reestimar, y reestimar, y reestimar. ¿Sí? Entonces, cada vez, o sea, nosotros hicimos una primera estimación y dijimos, esto va a tardar 6 meses. Bueno, empiezo a trabajar. Hay un cambio en el sistema, ¿sí? Noto que tiene más complejidad, veo que se me va gente, no sé, veo que la gente es menos senior de lo que esperaba, o al revés, o es más senior de lo que esperaba. Esto se resuelve más fácil de lo que esperaba, esto se resuelve más difícil de lo que esperaba. Entonces, bueno, todas esas cosas que van sucediendo en el proyecto me obligan a reestimar. Entonces vuelvo a hacer la estimación con los datos nuevos, con los datos actualizados, con los datos ajustados, y tengo la nueva estimación. ¿Sí? Es decir, uno hace una estimación al principio del proyecto y voy a tardar tanto. Empezó el proyecto con modificaciones, otra estimación. Y esa estimación es, bueno, antes o después. ¿Sí? Y eso sucede, y eso es normal en todos los proyectos de software. Puede haber contratos donde uno se comprometa a hacer esto para tal fecha y la fecha es inamovible. Bueno, eso podría existir, pero generalmente cuando uno se mete en ese tipo de contratos, tiene un margen de lo que podría suceder, ¿sí? Porque si no, no lo va a poder contemplar, y cualquier cosa que suceda en el medio, uno trata de llevarlo o sacarlo del proyecto. No, bueno, esto no estaba contemplado en el contrato, lo vemos después, esto no te lo voy a hacer porque no estaba escrito así, ahí empieza una negociación a cara de perro. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar la fecha de fin del proyecto por contrato. ¿Me siguen hasta ahora? Perfecto. Vieron que así como una buena práctica cuando uno testea software, eso lo vamos a ver después, pero una buena práctica cuando uno testea software es no testear lo que uno hizo, ¿sí? Porque uno tiene cierto sentimiento de no romper su propia creación. Esto es inconsciente, ¿no? Uno no lo hace a propósito. Por el tema del sesgo optimista, también se recomienda que uno no estime su propio trabajo, ¿sí? Que lo haga otro, que lo estime otro. En general, un gerente de proyecto estima el trabajo de los demás. Si es un equipo grande, estima el trabajo de los demás. Pero si es un equipo chico, de, no sé, 2, 3, 4 personas, ya ahí la formalidad decrece, no es necesaria, no tiene sentido, pero es bueno que la estimación la haga otro, ¿sí? En vez de que uno diga, mira, esto te lo termino en 2 días, que el otro, el compañero, el socio, el amigo diga, no, mira, en 2 días no terminás, esto te lleva una semana, ¿sí? Es más
objetivo en general. Bueno, ¿preguntas hasta ahora? Sí, profe, yo me quedé con una de lo que dijo antes de las reestimaciones. Sí. Vos, o sea, una vez que haces una estimación de un software, lo pones por contrato. Sería. Y Mira, después ya no lo puedo volver a. cuando vos tenés la fecha de finalización de un sistema por contrato, difícilmente la puedas cambiar. ¿Sí? Ya la tenés inamovible y entonces lo que sucede es lo que decía antes. Bueno, toda modificación la rechazo, para la digo después, discuto el contrato punto por punto. Las reestimaciones y las que uno hace en un ambiente que es el más habitual, uno da una estimación. Mira, yo estimo realmente de buena fe y con todos los datos que tengo, que esto se va a terminar en 6 meses. Ahora bien, vuelvo al mes siguiente y digo, che, ¿sabes qué? No me va a llevar 6, me va a llevar 8. Y eso es válido. Y está bien. Si uno lo hace de buena fe, eso está bien. ¿Sí? Si no, la alternativa, si alguien cuando dice, che, pero me dijiste 6, bueno, sí, pero me va a llegar 8. No sé si alguien alguna vez se metió en la construcción, acá mi amigo pintor, cuando uno encarga, ya no le digo una casa, cuando uno encarga una habitación, ¿sí? Tiene un espacio de terreno, le nace un hijo, hay que hacer una habitación más. Contrata a los albañiles, esto, patrón, esto en 2 meses. ¿En 2 meses? No, mirá, 2 más. ¿Sí? ¿Por qué? De buena fe, ¿eh? No, mirá, pasó esto, llovieron 3 días, los 3 días si llovieron no pude trabajar, esto va a llevar más tiempo, le calculé más esto. Sí, bueno, con el software pasa más o menos lo mismo. Y si quiero evitar eso, si alguien se queja de las reestimaciones, ahí ya empezamos en cosas que a veces son necesarias, pero menos honestas. Y es la siguiente, bueno, yo estimo 6 meses, realmente los datos me dan 6 meses, y ahí dice, bueno, pero por las dudas decile 8. Bueno, eso para mí es más turbio que decir realmente me llevo 6 y después, che, no, ¿sabe qué? Son 8. Sí, no sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, joya. Bien. Después hay temas relacionados con la duración, ¿sí? Hasta ahora nosotros hablamos libremente de que algo tarda 2 meses, 6 meses, etc. Y en realidad eso ya lo vamos a ver cuando veamos los métodos, ustedes ya pueden leer el material. Los métodos de estimación, el resultado es en horas, ¿sí? Es decir, esto va a tardar tantas horas, 1000 horas, ¿sí? Bueno, ahora bien, esas 1000 horas transformadas en meses o semanas, va a depender de la cantidad de personas que yo tenga trabajando o que incurran en esas 1000 horas. A ver, ejemplo. Algo va a tardar 80 horas, ¿sí? Yo hago una estimación, bueno, hacer este módulo tarda 80 horas. 80 horas son 2 semanas de trabajo, ¿sí? De lunes a viernes, 8 horas son 80 horas, ¿no? Sí, 2 semanas. Entonces yo traduzco 80 horas en 2 semanas. ¿Pero por qué? Porque hay una persona trabajando, ¿sí? Si alguien me dice, no, che, esto te tarda 80 horas, sí, bueno, listo, toda tu formulita está perfecta. Pero yo no puedo esperar 2 semanas, yo la tengo que tener en 1 semana. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Bueno, contratan a una persona más. El trabajo va a seguir llevando 80 horas, solo que como son 2 personas, hacen 40 cada una. ¿Se entiende? Joya, profe. Sí, ¿Sí? sí. Sí, pero Esto parece una pavada, es lineal, pero a veces en el momento del examen se me marean con estas cosas. ¿Sí? Entonces, resumiendo, cuando usamos los métodos de estimación me da en horas. Y depende la fecha que yo pueda poner, ya, digo, me da en horas más allá que coloquialmente, digamos, esto cada 3 meses, ¿no? Porque en general tengo un equipo fijo, ¿no? Pero
Si a mí me da tantas cantidades de horas y yo con el equipo que tengo, no sé, 4 o 5 personas, le digo al cliente o al usuario, mira, esto va a estar listo tal fecha, y me dice, no, tal fecha no, lo necesito antes, y la función del sistema no lo puedo cambiar porque es eso lo que necesito, entonces es la misma cantidad de horas para hacer el sistema, pero como necesita ser terminado antes, agrego gente al proyecto. ¿Sí? Ahora bien, hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Se entiende? Esta es la relación de cantidad de personas y estimación de esfuerzo. Cuando se mete gente a un proyecto hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay un dicho que es muy gráfico, que es una mujer tiene un bebé en 9 meses, ¿sí? Pero 9 mujeres no tienen un hijo en un mes, ¿sí? ¿Con esto qué quiere decir? Que hay procesos que llevan su tiempo y por más que yo le ponga más recursos al proyecto, el proyecto va a tardar lo que tenga que tardar, ¿sí? A veces no se puede achicar, a veces las cosas no se pueden hacer en paralelo. A veces no puedo hacer yo cantidad de horas y vos tanta cantidad de horas porque hasta a veces es nocivo que haya mucha gente interactuando en el mismo proyecto, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Anótense la frase de las 9 mujeres, un embarazo en un mes, la uso mucho. La pueden usar cuando alguien le diga, bueno, pone más gente para hacer esto antes, o entonces pueden sacar esa frase. Sí, Es igual muy también gráfica. puede ser que ya en cierto punto deja de ser óptimo que haya tantas personas por ahí para cierto trabajo, cierto punto. Sí, sí, eso no hay métodos claros para esa evaluación, eso ustedes lo van a aprender con la experiencia, pero imagínate que alguien te pide hacer un programa no muy grande, lo quiere para allá y vos decís, listo, ustedes 4 se ponen a hacer este programa. Ahí no va a salir nada, los 4 van a estar discutiendo, no van a terminar, cada uno va a hacer su programa, todos van a andar mal, digamos. Ahí claramente no se puede, ¿sí? Bueno. ¿Hasta ahora está claro esto? Pero porque los temas se van hilvanando uno sobre otro. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, ahora bien, ustedes tienen que, listo, hicieron un método de estimación, cualquiera sea, aplicaron la formulita. Aviso, yo no pretendo que se sepan de memoria las formulitas, sino el concepto de las fórmulas, ¿sí? De la fórmula ni yo me las acuerdo. Bueno, ustedes tienen listo, hacer esto me lleva tanta cantidad de horas y tengo tanta gente. Bueno, ¿cómo pasan de ahí al Gantt? ¿Cómo se les ocurre que pasan de ahí al Gantt? Recuerdan lo que era el Gantt, ¿no? Un diagrama con ordenadas y abscisas, donde las ordenadas son las actividades y las abscisas la escala de tiempo. ¿Cómo lo harían? ¿Chan, chan? ¿Alguna idea? Eh, ¿Cómo es? No entendí la pregunta, profe, perdón. Ustedes tienen, ¿sí? Le dice, hola Mauro, ¿qué tal? Acá está tu primer proyecto, tenés que hacer esto y tenés este grupo de 4 personas. Chau. Mañana mandame el diagrama Gantt. Vos hacés el método de estimación, ves el material de la universidad, lo que viste hace 2 años, y decís, uy, listo, listo. Hacer esto me lleva 200 horas. ¿Cómo haces el diagrama Gantt? O sea, tenés tanta cantidad de personas, vos sos el líder del proyecto, te digo que lleva a hacer eso 200 horas. ¿Cómo le armás el Gantt a tu jefe? Capaz haces una estimación para algunas tareas y en base a eso, o sea, sacás el tiempo que te lleva cada tarea y las personas que vas a necesitar. Haría Sí. una tabla y pongo en el día 1 se hace esto, en el día 2 se hace esto,
Y no sé cómo controlas el tema de los errores, porque Y así 300 días. Es como, o por semana o por mes. bueno, pero ¿qué actividades pones? En el diagrama Gantt, acordate que en las ordenadas estaban las actividades y después Sí, esas las estiradas. ¿Se acuerdan, no? Que eran unas sí, sí. barritas. Vayan a las primeras clases. ¿De qué Análisis, hablamos en las diseño, primeras clases? análisis, diseño, modelado, todo. Bueno, espera, está bien. Eso que estás diciendo está bien, pero démosle un poco más de forma. ¿Se acuerdan que una de las 4 Ps que vimos en las primeras clases era definir el proceso? ¿Qué ciclo de vida voy a usar para hacer esto que me piden? ¿Sí? ¿Qué es lo que conviene usar? Yo tengo que este sistema me va a llevar 800 horas, no sé cuánto dijimos, tengo este grupo, pero el sistema tiene estas características, el usuario tiene estas características. Entonces elijo hacer, el más fácil, un waterfall, un cascada, ¿sí? Cascada. Entonces en el diagrama Gantt yo voy a poner las actividades de un proceso en cascada. Análisis, relevamiento, análisis, diseño, programación, testing, implementación. ¿Sí? A grandes rasgos. La suma de esas tareas me tiene que llevar las 800 horas totales que me dio la estimación. ¿Hasta ahí me siguen? La pregunta entonces es, bueno, cada una de esas tareas iniciales que tengo, ¿cuánto me lleva? Ya sé que el total tiene que sumar, o no sé, 800 horas. ¿Cuánto me lleva cada una de esas tareas? Bueno, hoy en día se lo puedo preguntar a Claude, a Gemini, y me va a dar una buena respuesta. Pero lo que tenemos es mucha información que dice lo siguiente. Mira, en un proyecto en cascada, ya que elegiste el proceso en cascada, en un proceso en cascada, con estas 5 etapas, el 10% es análisis. El otro 10% es diseño, el 30% es programación, después testing, implementación, y eso suma el 100%. Y entonces esas 800 horas las aloco en cada una de esas actividades de acuerdo a ese porcentaje, y ahí tengo un diagrama inicial. ¿Me siguieron? ¿O los Sí, mareé del todo? ¿Sí? ¿Seguro? sí, sí, más o menos sí. Yo por lo menos sí. Entonces, che, los demás que están, si están ahí, ¿hay alguien ahí? Yo sé que al momento de tomar la inasistencia están todos, pero ahora están. O sea, en base al método que yo elijo, ahí trato de acomodar, trato no, acomodo la cantidad de horas estimadas que yo sé que más o menos voy a tardar. En base al proceso, En método base al no, el proceso, ok. proceso o ciclo de vida que se considera más adecuado para ese proyecto, ahí vos ya tenés una primera apertura, ¿sí? O sea, si utilizás ágiles, tenés, bueno, lo dividís en sprints. ¿Cuántos sprints voy a necesitar? ¿Y qué actividad hay en cada sprint? ¿Sí? Por ejemplo. Y así tenés una primera apertura de actividades que eso va en el eje de las Y, las ordenadas. Y en el eje de las X pones la duración, la escala temporal, que en total te va a llevar de principio a fin 800 horas, digamos, si es que había dado 800 horas. ¿Esto para qué es? Porque yo no puedo tener en el diagrama Gantt una sola actividad que sea hacer sistema, 800 horas. ¿Sí? Hacer sistema, ¿qué? No, tengo que lo divido en distintas actividades. Cada una de esas actividades tiene una duración, cada una de esas actividades es precedente de otra, y hay gente que está en una de esas actividades y no está en otra. ¿Sí? ¿Se entiende seguro? Sí, ahí creo que quedó un poco más claro. Sí, profe. Bueno, esto igual lo vamos a repasar. Esto, la verdad que es medio en volante dar esto virtual, porque acá no tengo el pizarrón y demás, pero bueno, esto lo vamos a repasar en la clase que viene, ¿sí? Esto es típica pregunta de final. Bueno. Bueno, listo por hoy.
La clase fue corta, pero es intensa, digamos. Insisto, si tienen preguntas, háganmelas ahora, me las puedo hacer la clase que viene también, pero háganmelas ahora, ¿sí? Y recuerden siempre que vamos silvanando los temas, ¿no? Lo que vimos al principio de las 4Ps y demás, como que todo es una pirámide que va sumando y usamos cosas que vimos clases pasadas, ¿sí? Bueno, Profe, pregunta. Sí, dale. justamente ayer arranqué a hacer una base de datos que me pidió, yo tuve una empresa laburando y me pidió que haga una base de datos chiquita, ¿viste? Una caja y stock. Digo, bueno, Una BM, lo que se dice una BM. ¿qué una base de datos? Sí. Y yo elegí primero hacer la del stock como que me pareció más fácil, como si tengo que usar lo que nos explicó en la última parte. Yo decidí elegir lo más fácil para ver cuánto tiempo me llevaba hacerlo. Ajá. Pero ¿lo haces solo? Sí, a veces uso ChatGPT para si tengo alguna duda con el código. Sí, yo te recomiendo, está un poco choto porque te pide suscripción, pero si puedes usar Claude es un toque mejor, ¿sí? Para código, para nuestra profesión, ¿sí? Ok, Mira, trabajando uno solo, te voy a ser franco, no es necesario hacer un diagrama Gantt. Los diagramas Gantt empiezan a tener sentido cuando hay un equipo de trabajo, ¿sí? claro. Y cuando el equipo de trabajo dice, bueno, a ver, hoy con qué estoy hoy, cuándo tengo que terminar esto y a quién se lo tengo que pasar. Ahí empieza a tener sentido las estimaciones y los diagramas Gantt. Si no, si usamos toda la parafernalia teórica en algo chico, en un proyecto chico, es como matar una hormiga con un bazooka, digamos, como mucho. ¿Sí? Le doy un pisotón, es más fácil, todos ahorramos recursos. ¿Sí? Bueno. Bueno, si no tienen dudas, entonces les voy a tomar la asistencia, ¿sí? Bueno, Barrios, Presente. Cabral, Presente. De León, Siempre más presente. ok. France, Herrera, Presente. Iñiguez, Presente. Lepiane, Presente. Maldonado, te vi, Mana, te vi, Peterson, Peterson, Píparo, Presente. Ricarte, Rocco. Rocco puso en el chat que estaba presente. Ok, listo. Sánchez, Benjamín. Sánchez, Benjamín. Sena, Alan. Spagnuolo. Presente. Ok, Villano. Presente. Y Vilella. Presente. Bueno, genial. Den un minuto, ¿sí? Este sistema. Ay, la puta lo parió. Perdón, les voy a tomar la asistencia de nuevo. Perdón, ¿eh? Barrios, vamos de nuevo. Barrios. Presente. Ok, Cabral. Cabral, ese micrófono sos vos, ¿no? Sí, presente. Ok, De León, Presente. France,
Herrera, Presente. Íñiguez, Presente. Lepiane, Presente. Maldonado, Mana, Peterson, Píparo, Presente. Ricarte, Rocco, Por el que había escrito en el chat. ¿quién escribió en el chat? Loco que había puesto que Rocco, no ahí, tenía ahí te micrófono, veo, estaba ahí te presente. veo, Rocco. Sánchez, Benjamín. Sena, Alan. Españolo, Presente. Villano y Presente. Leya estaban. Listo. Bueno, ahora sí. Guardar. Bueno, disculpen, pero ahora sí se guardó. Bueno, listo. Nos vemos entonces, no el viernes que viene, si leemos el otro, en la universidad. Les mando un saludo, buen fin de semana. Buen fin de, nos vemos. Chao, Igual, profe. profe, nos vemos. Chau, chau.